Buenos días desde el nublado Copenhague y bienvenido al curso Capacitación en Eficiencia Energética a Municipios de Panamá, organizado por el Centro de Copenhague sobre Eficiencia Energética. Mi nombre es Begonia, trabajo como asistente de investigación en el Centro de Copenhague y seré la moderadora en el seminario de hoy. Un par de cosas antes de pasar al contenido principal de nuestro seminario, el cual durará aproximadamente unos 60 minutos, incluido tiempo para preguntas y respuestas al final. En caso de que no pueda quedarse hasta el final o quiera volver a nuestras presentaciones, todos los materiales y la grabación de todo el seminario estarán disponibles en línea en unos días en el Sistema de Gestión del Conocimiento del Centro de Copenhague, KMS. Y tenemos muchos otros seminarios web e información allí. Échale un vistazo, le daré más información en unos minutos. Antes de comenzar a hablar sobre el seminario web de hoy, me gustaría informar a nuestros asistentes que cumplimos con la Ley General de Protección de Datos, también conocida como GDPR. Esto significa que sus datos personales como nombre, correo electrónico, lugar de trabajo, etc., se procesan y almacenan de manera segura y se respetan todos sus derechos de conformidad con el GDPR. Tiene pleno acceso a los datos que se tratan sobre usted y en cualquier momento puede solicitar la suspensión o rectificación de los datos en caso de que estos sean inexactos. Para acceder o ampliar información, por favor, contacte con las personas que aquí se presentan. Algunas cosas sobre el Centro de Copenhague. El centro lleva a cabo actividades de investigación y asesoramiento en el campo de la eficiencia energética para la iniciativa Energía Sostenible para Todos, Sea for All. El centro tiene una red de socios globales, regionales y nacionales, como una amplia gama de partes interesadas para ayudar a acelerar la implementación de las actividades de eficiencia energética. Ahora me gustaría presentarle brevemente al panelista del seminario web de hoy. Jorge Rogat trabaja como economista senior en UNEP DTU Partnership y tiene más de 18 años implementando proyectos en países de desarrollo. Finalmente, me gustaría informarle que puede enviarnos sus preguntas durante las presentaciones y haremos todo lo posible para contestar tantas preguntas como podamos al final. Y ahora me gustaría darle la palabra a Jorge Rogat. Muchas gracias, Begonia, por la introducción. Les voy a compartir pantalla completa dentro de unos segundos. Espero que la estén viendo. Bueno, muy buenos días o buenas tardes para todos ustedes. Un gusto de estar con ustedes nuevamente en lo que es el segundo día de este curso o donde, digamos, abordamos lo que es el segundo módulo de este curso de 3 días. Tenemos, como decía bien mi colega Begonia, 1 hora a nuestra disposición. Yo trataré de ser lo más breve, pero no por eso menos claro, lo más breve posible en esta presentación, cosa de dar lugar a que ustedes puedan hacer preguntas o dar comentarios, reflexiones, para que pueda hacer esta sesión un poquito más. Conversábamos el día lunes, me parece, y yo les mencioné sobre la importancia de que las ideas de proyectos o el desarrollo de proyectos, digamos, deberían originar de una estrategia de eficiencia energética que ha sido desarrollada por el municipio o por la municipalidad. Pero también la importancia de que estos proyectos, los que han sido priorizados, ayuden de facto a alcanzar los objetivos que se han definido en esta estrategia de eficiencia energética, que muchas veces puede ser de largo plazo o mediano plazo. Ahora, una vez que estos proyectos, ideas de proyectos o digamos, proyectos ya que están decididos a implementarse, con toda seguridad van a encontrar o van a enfrentar una serie de barreras, las que serán de diferentes características, de diferentes tipos, como ya lo veremos más adelante. Esto de las barreras puede sonar, tal vez, parecer algo trivial, pero en realidad y en la práctica, como ya lo vamos a ver, no es trivial. Es algo que realmente debe ser considerado y abordado de la mejor forma posible.
Es solo cuando desarrollamos un análisis estructurado y detallado es que podemos comprender la importancia de las barreras, cuál es el tipo de las barreras que estamos afrontando y cómo podemos abordar esas barreras a fines de poderlas remover. Entonces, en el día de hoy, como ya decía, nos vamos a concentrar totalmente en lo que es las barreras. Vamos a ver lo que es la definición de una barrera. Vamos a mostrar, digamos, o a sugerir el análisis de barrera de 4 pasos que nosotros sugerimos. Y, digamos, donde está como primer paso la identificación y clasificación de las barreras, como les decía anteriormente. Vamos a encontrar con diferentes tipos de barreras, barreras financieras, barreras no financieras, barreras culturales, de mercado, etcétera, etcétera. Y es importante, digamos, que nosotros podamos identificar y clasificar cuál es la barrera que nosotros estamos enfrentando y la que queremos abordar. También identificar, digamos, las razones que originan estas problemas, lo que también podemos llamar en el fondo cuáles son las subcategorías de barreras. Una vez que hemos identificado todo esto, la importancia de priorizar las barreras. Y digo esto porque, digamos, no todas las barreras tienen la misma implicancia, no todas las barreras presentan las mismas dificultades para poder implementar un proyecto, o sencillamente no todas las barreras pueden ser removidas, lo que hace, digamos, eh, interesante el poder valorar y analizar, digamos, si necesitamos poner grandes esfuerzos en abordar estas barreras si en el fondo realmente no va a ser posible moverlas. Posteriormente, vamos a ver la identificación de medidas para superar estas barreras que naturalmente van acorde con el tipo de barrera que se han identificado y posteriormente priorizadas. Y finalmente las conclusiones. Partiendo por lo que es la definición de una barrera. ¿Cómo definimos una barrera? Esto es algo en realidad bastante sencillo y es un impedimento u obstáculo que dificulta o imposibilita la realización de una determinada acción, intervención o iniciativa, sea este, por ejemplo, como mencionábamos, un proyecto de eficiencia energética en alumbrado público, en edificios públicos o sencillamente en servicios de agua. Pero esto sabemos que no solamente aplica a estos sectores específicamente, sino que una barrera puede estar presente en la implementación de cualquier tipo de proyecto y en cualquiera de los sectores. Y la importancia de las barreras la hemos entendido en nuestra organización luego de varios años de implementación de proyectos prácticamente en todas las regiones del mundo y nos hemos dado cuenta de la importancia de las barreras y que deben ser abordadas para facilitar precisamente la implementación. Sin ir más lejos, les quiero ilustrar con un proyecto bastante grande que hemos estado implementando en nuestra organización y que seguimos implementando y que es un proyecto que también implementamos en Panamá y que es ¿cómo se llama? La valoración o el análisis de necesidades tecnológicas que tienen los países en los diferentes sectores a fines de disminuir las emisiones de gases invernadero, pero también, digamos, para hacerles más fácil una adaptación. En esta implementación de proyectos, que ya vamos en una tercera ronda y que hemos cubierto cerca de 80 países, nos hemos dado cuenta de esta importancia. Ahora, pasando a la siguiente, como decía anteriormente, las barreras pueden tener diferentes niveles de importancia, dependiendo de su grado de influencia. Es decir, cuál va a ser el grado de dificultad que nos van a presentar cuando queremos lanzar un proyecto o bien desde el comienzo, diseñar un proyecto, eh, desarrollar un proyecto e implementar, digamos, finalmente un proyecto.
El grado de esta dificultad va a variar entre barreras. También el tipo de barrera o barreras pueden variar dependiendo de una serie de circunstancias a nivel nacional, incluso a nivel de municipio, de municipalidad, pero también a nivel, digamos, global, como ya lo vamos a ver más adelante, o regional, eh, también podríamos decir. Entonces, hay diferencias en estas barreras, lo que es una barrera en un municipio en Ciudad de Panamá, tal vez no lo es en nuestra ciudad, o lo que es una barrera en Panamá puede que no lo sea, por ejemplo, en Costa Rica o en Nicaragua. Entonces, estas barreras son bastante específicas, dependiendo de una serie de factores y circunstancias, como lo son eh, marcos regulatorios, culturas, digamos, existentes, capacidades tecnológicas, etc. Pero ya vamos a entrar más en detalles. Detrás de cada barrera hay una o varias razones que originan, pero que también mantienen su presencia. Y esto, digamos, es una forma de profundizar un poquito y llegar más a la raíz del problema, que en este caso es la barrera, lo que nos va a dar una ventaja al momento de desarrollar medidas para poder. Y también importante, como ya lo decía, no todas las barreras pueden ser removidas. Hay barreras que requieren de un nivel de aceptancia política alto o sencillamente barreras que son externas, totalmente externas a las posibilidades incluso internas políticas, como lo podrían hacer, por ejemplo, los precios globales del petróleo, de los combustibles fósiles, que son cosas que normalmente, digamos, a nivel de municipio y a nivel local de país se pueden influenciar, pero que sí, digamos, nos van a afectar en el sentido de que un precio, por ejemplo, muy bajo de los combustibles no va a crear los incentivos necesarios para buscar nuevas tecnologías que sean más eficientes. Espero no ir muy rápido, pero yo creo que ustedes me van a decir después cuando tengan. Y los incito nuevamente a que vayan anotando las dudas que tengan y comentarios a esta presentación, cosa que podamos mantener una discusión interesante al final de la sesión. Como les decía anteriormente, nos dimos cuenta a medida que implementábamos proyectos de la importancia que tienen las barreras. Y de hecho, hemos desarrollado una guía bastante comprensiva, digamos, del análisis de barreras, cómo este debe ser abordado, cuáles son los pasos que deben seguirse. Y esto es una metodología, digamos, en sí. Durante la implementación de este proyecto que la mencionaba anteriormente, hemos desarrollado una barrera que se llama precisamente análisis de barreras y lo que llamamos en español entornos habilitantes. Porque en el fondo se trata de eso, de propiciar, digamos, las condiciones apropiadas para que nosotros podamos implementar un proyecto o cambiar, digamos, estructuras o entendimientos. Entonces, nosotros, digamos, sugerimos un proceso de 4 pasos, donde en el primer lugar, como ya les decía, está la identificación y clasificación de las barreras por categoría y subcategoría. En segundo paso, la identificación de las razones que hay detrás de las barreras, como también les decía, que es lo que podríamos llamar una subcategoría, y lo que nos va a llevar, como ya también decía, a entender desde la raíz por qué, digamos, se producen estas o se presentan estas barreras y por qué se mantienen en el sistema. En un tercer paso, viene una priorización de las barreras que se van a. Y esto principalmente debido a que, digamos, diferentes barreras pueden tener un diferente impacto y otras que las hace más, digamos, interesantes de abordar que otras y, como también decía, otras que simplemente no pueden ser, que son inamovibles, que no pueden ser. Y en el cuarto paso y final, la identificación y diseño de medidas o políticas para abordar las barreras que después de estos pasos anteriores han sido priorizadas.
Todo este proceso puede ser como algo que llamamos, es un proceso y que hemos aplicado, de hecho, también en varios proyectos de implementación, un proceso participativo, que puede ser toda esta información que estamos viendo en los cuatro casos, puede ser obtenido en cercana colaboración con partes interesadas. Puede ser por entrevista, una entrevista personal, cuestionario enviado a partes interesadas, entrevista por teléfono, talleres de consulta con partes interesadas. Tal vez la primera y la última posibilidad serían un poco difíciles de aplicar en estos momentos por la situación de pandemia que estamos viviendo. Pero en condiciones normales, digamos, son muy aconsejables. Y con esto, digamos, el fin es de poder obtener la participación y que las partes interesadas tengan un empoderamiento desde el comienzo de una intervención o en el diseño de un proyecto. Esto hace, y en esto ponemos mucho énfasis, pero que sea un proceso participativo, porque es esto, digamos, lo que nos va a permitir tener aliados en la implementación de este proyecto, lo que en otras condiciones podrían ser opositores o enemigos incluso. Porque como ustedes pueden entender, las partes interesadas tienen diferentes intereses propios. Y dependiendo de eso, digamos, es cómo van a actuar, o a nuestro favor o en contra. Pero también estas partes interesadas, digamos, tienen muchos de ellos un gran entendimiento eh, de la materia en que nos vamos a concentrar, digamos, en qué sector, digamos, vamos a implementar un proyecto. Y esta es información, digamos, muy útil en el análisis de la barrera. De hecho, digamos, es muy importante en este contexto también entender, digamos, y poder identificar a las partes interesadas que son relevantes a cada intervención, digamos, específicamente, o a la implementación de un proyecto determinado. Si vamos a implementar un proyecto, por ejemplo, para mejorar el suministro de agua y hacerlo más efectivo energéticamente, es importante, lógicamente, que podamos contar con partes expertas, partes interesadas en ese sector. Muchas veces, también en nuestro proyecto lo que se hizo es que se creó un grupo de, lógicamente son participantes voluntarios, pero un grupo de expertos en la materia que asumían un rol más o menos de supervisores, ¿verdad? Que nos podían, desde un comienzo de la implementación del proyecto, acompañar y guiar, digamos, en cuáles eran las mejores opciones. Vamos a ir entonces un poco a lo que es la identificación y la categorización de las categorías y subcategorías. Eh, Como vemos acá a la izquierda, perdón, tenemos en la parte de categoría tenemos económicas y financieras, tenemos estructura de mercado, tenemos barreras legales y reglamentarias, institucionales, ¿verdad?, de carácter administrativo. Tenemos también lo que se refiere a la información, sensibilización, barreras sociales, incluso barreras culturales que están relacionadas. Y finalmente, barreras tecnológicas. Vamos a ir al comienzo y tratar de analizar cada una de ellas. Dentro de las económicas, por ejemplo, como subcategoría, puede que estemos hablando de una falta de autonomía presupuestaria en el ámbito municipal o del municipio. Es decir, no hay esa posibilidad, digamos, de tomar decisiones autónomas y decir esto vamos a hacer o este presupuesto podemos dedicar a esta mejora en eficiencia energética. Tenemos restricciones financieras, es decir, algunos municipios
podrían tener restricciones en el monto de deuda que pueden asumir. Para el caso que nosotros estamos contemplando, por ejemplo, en la agrupación de proyectos que va a requerir de un nivel de inversión un poco más alta, ¿verdad? Eh, puede que los municipios no puedan endeudarse a un nivel muy alto. Y eso digamos, en el fondo constituye una barrera que no les permite actuar. En la parte financiera también tenemos una barrera, digamos, externa, que puede ser a nivel nacional o mundial, como decía, y ponía el ejemplo, ¿verdad?, de los precios de combustibles fósiles. Lo que hasta no hace mucho, podríamos decir, por ejemplo, significaron un impedimento para que la energía renovable pudiera levantar, ¿verdad? Ya que los precios de los combustibles fósiles eran mucho más bajos y los costos iniciales de la energía renovable eran mucho más altos, lo que no lo dejaba levantar. Este ya no es el caso, porque como ustedes saben, hoy en día, por ejemplo, la energía solar ya está siendo más económica que la energía fósil. Entonces, este es una razón de una barrera existente, pero que sabemos que para nosotros es muy difícil, digamos, de poder abordar. Gasto de capital elevado, ¿verdad? Normalmente nuevas tecnologías pueden significar un costo elevado que los municipios o municipalidades no están en condiciones de asumir. Alto costo de capital, alta tasa de interés. Sabemos que en muchos países, digamos, el nivel de interés por préstamos es altísimo, lo que pone, lógicamente, una traba para la implementación o desarrollo del proyecto. Falta de acceso a financiamiento, y esto, digamos, es algo que aplica para muchos países. La falta de financiamiento, digamos, frena increíblemente toda nueva inversión o posibilidades de acelerar, en este caso, las intervenciones en eficiencia energética. Y ya vamos a ver, digamos, cómo podemos, en la mayoría de estas, cómo podemos en base a esto diseñar medidas que pueden abordar mayores costos de transacción para proyectos del sector público, debido a que, digamos, los costos de los municipios a veces pueden ser más altos que los que son en el sector privado. Entonces, esto también, digamos, no es normalmente el caso, pero sí puede haber casos en que lo es, y eso constituye, lógicamente, una barrera. Entonces tenemos un poco, hemos visto la parte que son barreras económicas y financieras. También tenemos barreras de estructura de mercado, ¿verdad? Como puede ser, por ejemplo, pocos proveedores, uno o dos, digamos, o tres proveedores, lo que lo hace una situación de oligopolio. Y lógicamente, cuando hay un oligopolio, los proveedores tienen un poder, ¿verdad?, un dominio sobre las tecnologías. De igual forma, digamos, aún más cuando se trata de una situación de monopolio, donde hay un solo proveedor de cierta tecnología, lo que le da la posibilidad, ¿verdad?, de independientemente poner los precios, y normalmente precios más altos que lo que podría ser el precio del mercado. Y naturalmente también va a frenar eh, el desarrollo de las intervenciones con nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia energética. También tenemos limitados incentivos municipales para ahorrar energía y probar nuevos enfoques. Muchas veces los sistemas tarifarios son de tal forma que la verdad que a los consumidores les da lo mismo consumir más o consumir menos. Sin ir más lejos, podemos ilustrar con el caso, por ejemplo, de las tarifas en muchos países, no en todos, pero en muchos países, tarifas planas para el consumo de agua, donde lógicamente no hay ningún incentivo para que el usuario minimice su cantidad de agua y la use en una forma racional. También, digamos, hay casos para electricidad.
Estuvimos hace algunas semanas dando también un entrenamiento en Mozambique a una utilidad energética, donde, digamos, es una unidad energética estatal y donde, digamos, los usuarios no pagan por la cantidad de consumo. Entonces, digamos, lógicamente que desde ese bajo punto de vista no hay ningún incentivo a economizar. Y esto aplica, digamos, también para los municipios. Si los municipios no tienen incentivos, por ejemplo, de parte del gobierno, de economizar y minimizar el uso de energía, va a ser muy difícil que se puedan implementar nuevas medidas o tecnologías para aumentar la eficiencia. Tenemos en la parte legal, digamos, y reglamentaria, tenemos subsidios a las tecnologías, servicios o fuentes de energías existentes. De igual forma, si tenemos una tecnología existente que no es la más eficiente energéticamente posible, pero esta está siendo subsidiada ya sea por el gobierno o por alguna entidad, va a tener el mismo efecto. No va a haber un incentivo, digamos, a buscar nuevas tecnologías que sean más eficientes. Mercados altamente controlados, reglamentados, ¿verdad? Lo que no nos permite, o que no le permite a los municipios, a las municipalidades, ningún nivel de acción. Y finalmente, también es un valor bastante, digamos, externo, que es una inestabilidad política. Y en este caso, digamos, es muy posible. Casualmente, les voy a mencionar una anécdota que el 18 de este mes, supuestamente estábamos planificados para comenzar un entrenamiento similar a este, pero más extenso, a los países del este de África. Y, digamos, con quienes íbamos a implementar este curso, una organización que se llama ACRI, que está basada en Uganda. Uganda está teniendo elecciones presidenciales este jueves y, digamos, las campañas han sido extremadamente violentas, han habido muertes. Entonces, todas las actividades se han parado. Y no vamos a poder, de facto, digamos, implementar o dar este curso debido a la situación inestable que hay en el país. Entonces, es una situación totalmente externa, digamos, a la posibilidad de un municipio o de una ciudad de poder hacer algo. Falta de colaboración entre instituciones para llevar adelante proyectos, por ejemplo, planificación urbana y departamento de energía. Entonces, en todo esto, digamos, tengo otros ejemplos también, por ejemplo, lo viví en San Salvador, El Salvador, donde se pretendía, digamos, construir este es otro sector, pero de igual forma para entrar, una ruta de bicicletas en San Salvador que llevaba a la gente de un sector habitacional a la Universidad de San Salvador. Pero esto es algo que el Ministerio de Transportes quería hacer, pero el terreno lo poseía la municipalidad. Y debido a que no hubo ningún acuerdo, no fue posible llevar a cabo este proyecto. Como pueden ver, una barrera bastante grande. Falta de capacitación en todos los niveles, y esto, digamos, particularmente de competencia técnica interna para evaluar y desarrollar proyectos de eficiencia. Y esto, lógicamente, constituye una barrera bastante grande, ya que no va, digamos, a promover o a hacer fuerza para que estas intervenciones se hagan. Procesos burocráticos implicados o ineficientes, ¿verdad? Lo que demora las cosas y muchas veces cuando esta burocracia es tan grande, sencillamente las personas deciden dejarla de lado, no hay intervención. Falta de capacidades de gestión y recursos para proyectos de eficiencia energética, como mecanismos débiles de monitoreo y puesta en marcha. Y esto es algo que vamos a tocar un poquito más adelante. Esto del monitoreo, digamos, el seguimiento y la evaluación es bastante importante. Finalmente tenemos los problemas que se
materializan en barreras como tipo de una información asimétrica, ¿verdad? Sobre el potencial de la eficiencia energética. Un actor tiene una información, otro actor tiene otra información. Uno de ellos tiene una información tergiversada, lo que hace, digamos, que no haya una buena base para convencimiento y para la implementación de nuevas. También falta información o información errónea, como ya decía, sobre el desempeño de una determinada tecnología de eficiencia energética. Si no hay información, no se está consciente realmente de cuáles son las ventajas de poder implementar un proyecto de eficiencia energética. También, digamos, falta de sensibilidad ambiental. Es decir, no siempre, digamos, las autoridades o los tomadores de decisiones tienen, digamos, un entendimiento claro de lo que es la problemática ambiental. En este caso, digamos, como estamos hablando de eficiencia energética, de la importancia de lo que es disminuir el consumo o optimizar el consumo, digamos, por así decirlo, de energía, ¿verdad? Y tampoco, digamos, de los impactos en el medio ambiente, tanto local como global, que el exceso de uso de energía. Pero también hay una aversión a nuevas soluciones y tecnologías. Y esto es algo, digamos, que lo hemos también experimentado a través de la implementación de nuestro proyecto, donde, por ejemplo, sencillamente hay tecnologías que no siempre son malas, pero hay tecnologías ancestrales que sencillamente no permiten, digamos, el paso a nuevas tecnologías, aunque esta la sean. Falta de capacidad técnica para implementar, operar y mantener nuevas tecnologías de eficiencia. Es otra barrera que también es. Tenemos barreras tecnológicas, incompatibilidad entre soluciones de tecnologías nuevas y existentes, porque no siempre se necesita, digamos, reemplazar totalmente, y esto lo saben ustedes mejor que yo, se necesita reemplazar totalmente una tecnología existente, sino que se puede complementar con nuevas, o por lo menos nuevos componentes de tecnologías nuevas que son necesarias. Riesgo técnico de desempeño de la tecnología, imprevisibilidad del desempeño y respectivos ahorros energéticos. Y es por eso, digamos, que esto impide, lógicamente, porque no hay una estimación, no hay un estudio, un análisis apropiado de cuáles son los ahorros energéticos que se pueden realizar cuando introducimos una nueva tecnología que es mucho más eficiente. Pongamos, por ejemplo, el caso de alumbrado público, el reemplazo de bombillas convencionales por LED, lámparas LED, ¿verdad? Y esto tenemos ya varios ejemplos en Chile, en Argentina, en Colombia, en varios países se han hecho proyectos. En el caso de Argentina, precisamente, que creo que ya lo van a ver el viernes, en un proyecto especialmente agregado, donde se compró una cantidad bastante grande de lámparas LED para reemplazar en diferentes comunas. Y si no hay ese entendimiento, digamos, de que estas nuevas lámparas, en el fondo, son una buena inversión, porque a dar lugar a un ahorro considerable. Mayores requisitos de mantenimiento, lógicamente, si tenemos una nueva tecnología, va a significar, digamos, normalmente que hay más requisitos para la mantención de esta, para el buen mantenimiento y para la durabilidad. Estas son un poco las categorías, digamos, hay más, lógicamente, pero esto les da a ustedes una pauta, digamos, de cuáles son normalmente las barreras a considerar. Y de hecho, digamos que van a estar presentes en muchos inicios de proyecto o en iniciativas. Una vez que ya tenemos, y esto debe ser, como les decía, idealmente en un proceso participativo, donde las partes interesadas
han sido involucradas en el comienzo y donde puedan seguir todo el proceso y obtener, digamos, tener ese empoderamiento que los va a hacer mucho más partícipes y a su vez los va a hacer aliados de cualquier nueva intervención que se ¿Cuáles son los criterios que podemos usar para la priorización de las barreras? ¿Cuál es el grado de influencia que esta determinada barrera tiene, digamos, para la implementación de un nuevo proyecto? ¿Cuál es el grado de impacto que tiene? Es un criterio. Y otro es remover la barrera necesita de la aceptación política. Ese es el caso, como ya lo veíamos. Si, digamos, en el país hay una estabilidad política, o si hay mucha dificultad en obtener esa aceptación política, tal vez no deberíamos utilizar esa barrera. ¿Es una barrera posible de remover o es inamovible? Ya lo que me refería en el comienzo, hay barreras que sencillamente no podemos mover. Entonces, digamos, no tiene mucho sentido en usar recursos y esfuerzos para tratar de abordar esta barrera y removerla, cosa que al final no vamos a poder hacer. Saber si es una barrera de carácter local, a nivel de municipio o municipalidad o externo, país, regional o global, como ya decía. Si es una barrera que, digamos, es global, como el caso de los precios bajos de los combustibles, no vamos a poder hacer mucho. Tal vez no deberíamos utilizarla tampoco para el análisis final y el abordaje de los problemas. Remover la barrera requiere una medida de muy alto costo y esto también, lógicamente, va a depender de los recursos disponibles que cada municipio o municipalidad tiene para diseñar medidas para remover. Y finalmente, el grado de beneficio que la remoción de esta barrera tiene. Esto también de igual forma puede variar, ya que la remoción de una barrera puede dar lugar a múltiples, a beneficios múltiples. Y lógicamente si tenemos una barrera que removemos y nos da beneficios múltiples, es una de las que deberíamos revisar. ¿Cuáles son las medidas y políticas para abordar las barreras? Como decía anteriormente, estas van a depender lógicamente del tipo de barrera que nosotros hemos identificado y hemos utilizado. Tenemos una categoría que son financieras, ¿verdad? Y otra categoría que son no financieras. Por ejemplo, en las financieras tenemos subsidios de inversión que se hace en muchos lugares, digamos, a una tecnología más efectiva. Ha sido muy usado, por ejemplo, para la introducción de energías renovables, la solar, el viento, que hay subsidios, digamos, para que estas tecnologías puedan levantar, subsidios que paulatinamente se van disminuyendo hasta que se hacen autosustentables. Donaciones y préstamos, garantías de préstamos. Normalmente, como veíamos anteriormente, las municipios o las municipalidades pueden tener límites en cuanto a garantías de préstamos, en cuanto es el monto de préstamos que pueden tener. Puede ser reducción de impuestos y otros fiscales, por ejemplo, y es aquí donde es importante, por ejemplo, esta es la reducción del impuesto, una medida que típicamente necesita la aprobación, como se dice en inglés, el buy-in de políticos de alto nivel. Entonces, digamos, pudiendo convencer a estos políticos de los beneficios sociales, económicos y ambientales, por ejemplo, una reducción de impuestos para la introducción de una energía más eficiente, va a ser importante tener a las partes, digamos, interesadas, relevantes en todo este ejercicio. Cargos por uso, es decir, cargos por congestión, como nombraba anteriormente, por ejemplo, debe haber una relación entre lo que se usa, ¿verdad?, y lo que se carga. Desincentivos al uso de energía proveniente de combustibles fósiles, por ejemplo, alza de impuestos de combustible, y esto es algo que también
se ha puesto en práctica, digamos que es tratar de remover los incentivos, perdón, los subsidios a los fósiles combustibles. Y cosa también, como la anterior, que necesita, digamos, lógicamente, de una aceptación política de alto nivel. Tenemos también medidas no financieras, por ejemplo, obligación, poner recomendaciones o leyes, digamos, obligación de proporcionar electricidad proveniente de tecnologías energéticamente eficientes, o una parte, un porcentaje, digamos, de esta electricidad que se entrega que provenga de una energía eficiente o igualmente una energía renovable. Algo que es importante es información y campañas de sensibilización de los múltiples beneficios de la eficiencia energética. Esto es algo, digamos, que por experiencia sabemos que puede dar mucho resultado, ya que tal como lo era, digamos, la falta de entendimiento, la falta de sensibilidad de la problemática ambiental y del uso de la energía, esa falta puede ser sufrida, digamos, a través de entregar la información necesaria para que estas partes entiendan por qué es beneficioso la eficiencia energética. Estándares mínimos de desempeño energético y tecnologías de etiquetado. Promoción de investigación y desarrollo, lógicamente, que va a un nivel también alto, pero a un nivel académico se trata pero muchas veces la academia, digamos, trabaja en colaboración con el sector privado y ahí también se puede, digamos, incluir para que esta capacitación y desarrollo sea en las áreas, por ejemplo, de eficiencia energética. Promoción de asociaciones públicas y privadas es algo que ya es bastante conocido y esto, digamos, ayuda un poco en lo que es la barrera del capital de inversión. También, digamos, no solamente se trata de o, sino que una medida financiera puede ser lógicamente complementada con una medida no financiera, como por ejemplo podría ser la implementación de una campaña masiva para dar a conocer los beneficios y las ganancias de la eficiencia energética con, digamos, reducción de impuestos fiscales para esto. Quisiera pasar ahora, entonces, creo que me fui, perdón, a lo anterior, ahora sí. Ya creo que he ocupado bastante tiempo y como decía, quería tratar de dejar el máximo tiempo posible para que tuviéramos la discusión al final y dar espacio a preguntas. Digamos, como las conclusiones, podemos presentar que lo más probable es que existan problemas, y esto creo que todos lo sabemos, que impedirán o dificultarán una intervención o la implementación del proyecto de eficiencia energética. Y esto es importante tenerlo presente, digamos, desde el comienzo de cualquier intervención planificada. Es importantísimo poder identificar y categorizar los diferentes tipos de barreras, como ya lo hemos visto, porque esto nos va a dar la posibilidad de diseñar medidas o políticas que ataquen en la forma más efectiva posible esas barreras. Importante entender que no todas las barreras podrán ser removidas y por ende, digamos, las que no lo son, no deberían ser priorizadas en las que se van a abordar, entre las que deben abordar. Las barreras identificadas y categorizadas deben ser posteriormente, como ya decía, priorizadas para saber cuál realmente vale la pena. No abordar las que no podemos mover. Medidas y políticas deben ser desarrolladas en base al tipo de barrera, ya lo hemos mencionado, pero puede también ser una combinación, puede ser una medida financiera combinada con una medida no financiera, sea de convicción, sea de levantamiento de conciencia o de capacitación. Desde el comienzo del análisis es muy importante identificar a las partes interesadas, como ya lo decía, que se consultarán. Esto va a dar un número de ventajas que van a facilitar seguramente el desarrollo y la implementación de esto. Ahora, en base a la información recopilada, ya sea por
cuestionarios, entrevistas, talleres, a la consulta, a las partes interesadas. En base a esto, las personas, digamos, a cargo de las decisiones en el municipio, en la municipalidad, es importante que recopilen y analicen toda esta información para, en base a eso, poder diseñar las diferentes medidas y políticas que sean las más efectivas. Creo que lo dejaré hasta aquí para que podamos finalmente solamente mencionarles, como ya lo hice el primer día, que en nuestra organización hemos desarrollado una guía de 6 módulos específicamente para lo que es la agrupación de proyectos en eficiencia energética, donde se parte el primer módulo del desarrollo de toda una estrategia de largo plazo, estrategia de eficiencia energética, en la que está incluido lo que ya les he presentado, esto de las barras. Pero hay 5 módulos más, los que ustedes pueden libremente bajar desde nuestra página. Begonia, con esto yo quiero terminar para no extender y disminuir el tiempo de comentarios. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Jorge, por esta presentación tan útil. Me gustaría ahora introducir la sesión de preguntas y respuestas. Hasta este momento hemos recibido 2 preguntas, pero de todas formas me gustaría animar al público a que, si aún tienen dudas, que envíen sus preguntas a través de la función de chat. Pero por el momento, Jorge, las 2 preguntas que hemos recibido, como puedes ver en la pantalla. La primera de ellas: ¿cuáles piensas son las barreras que impiden las inversiones en eficiencia energética más importantes a considerar en América Latina? Como decía anteriormente, aquí la pregunta se refiere al contexto de Latinoamérica. Y como yo decía anteriormente, las barreras pueden variar mucho de país a país o de región a región o incluso entre municipalidades dentro de un mismo país. Entonces, lógicamente, podemos digamos, nombrar un común denominador y me atrevería a decir que una de las barreras muy importantes es precisamente la falta de entendimiento, la falta de sensibilidad con relación al entendimiento de los beneficios del aumento de la eficiencia energética y, digamos, una falta de entendimiento de lo que son los impactos ambientales, pero también lo que significa los costos innecesarios de una energía que no es eficiente. Me atrevería a decir que es una barrera bastante importante, digamos, más o menos a nivel general. Y esto, digamos, me estoy refiriendo a la falta de entendimiento, a la falta de esta sensibilidad precisamente entre políticos, entre tomadores de decisiones, que son los que realmente pueden hacer la diferencia. Otra barrera, lógicamente, en muchos países de Latinoamérica, sobre todo en países de menos recursos, es la parte financiera, que todas estas intervenciones pueden requerir un alto capital inicial, lo que significa, digamos, una traba, lógicamente, para emprender cualquier intervención de eficiencia. Más o menos hay otras barreras también, y como digo, difícil de generalizar, pero me atrevería a decir que estas 2 barreras, digamos, son bastante importantes en este sentido. Muchas gracias, Jorge. Y una pregunta relacionada con la que acabas de responder. Según tu punto de vista, ¿qué tipo de medidas consideras que serían las más efectivas para abordar las barreras que acabas de mencionar? Bien, con respecto a esta segunda pregunta, digamos, todo se puede ver en un horizonte, digamos, diferente, ¿no? Porque hay medidas que nos van a producir impactos en el corto tiempo, otras en el mediano tiempo y otras en el largo tiempo. Si apuntamos, digamos, a medidas que pretendan abordar las barreras en el corto tiempo, lógicamente las financieras puede que sean bastante importantes. Pero, sin embargo, antes de ello, ¿verdad? Necesitaríamos que esos políticos, esos tomadores de decisiones, realmente entendieran la problemática y los beneficios de la eficiencia energética. Por ende, me parece que a largo plazo, por ejemplo,
campañas de sensibilización, de creación de conciencia, de cuáles son los impactos que se están causando al medio ambiente y cuáles son los beneficios sociales y económicos de acelerar la eficiencia energética en nuestros países, en los países de la región. Entonces, digamos, pienso que estas dos son bastante efectivas. Una de ellas, como decía, en el corto plazo, la otra, digamos, en el largo plazo, porque es a través del tiempo que podemos cambiar percepciones, que podemos cambiar mentalidades, y eso lo podemos hacer una vez que podamos convencer a los políticos, a los tomadores de decisiones, que esto es algo por lo cual debemos apostar. Muchas gracias, Jorge. Una pregunta muy interesante que acabo de recibir ahora mismo. ¿Está preparado el mundo para tomar medidas de urgencias para eliminar las barreras que mencionas ante la necesidad prioritaria de políticas de eficiencia energética ante un alto nivel de contaminación? Bueno, yo pienso, digamos, que el mundo no está totalmente preparado, pero sí está más preparado que lo que estaba hace 10, 15, 20 años atrás. Pienso que hoy día a todo nivel, digamos, hay un nivel de compromiso. De hecho, digamos, tenemos todos los países que han sido signatarios del Acuerdo de París, con las contribuciones determinadas nacionales, por ejemplo, donde, digamos, a nivel alto, ¿verdad? Los políticos, tomadores de decisiones, están entendiendo esta necesidad. Y pienso que, digamos, esa necesidad debe ser siendo traspasada a niveles más bajos. No más bajos en el sentido negativo de la palabra, pero a niveles, digamos, más locales y específicamente, por ejemplo, a niveles de municipios, a niveles de municipalidades. Hay mucho por hacer todavía. Es un proceso largo, pero pienso que a través de la, como digo, de la creación de conciencia, de la sensibilidad, podemos ir avanzando. Muchísimas gracias, Jorge, por las respuestas tan detalladas. Hasta el momento no he recibido más preguntas, pero en caso de que el público aún tenga dudas, considero que pueden enviarte sus preguntas directamente a tu correo, Jorge. Por supuesto, bienvenidos y yo estaré a la medida posible respondiendo las preguntas que hacen. Estupendo. Bueno, ahora, damas y caballeros, me gustaría decir que hemos llegado al final de este curso web. Me gustaría mucho agradecer a Jorge Rogat por la presentación tan informativa e interesante y también al público por su participación. Esperamos que la presentación de Jorge sea beneficiosa para todos ustedes y muchísimas gracias por su atención. Les deseo un buen día o noche desde Copenhague.